Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola a Santiago, capítulo 1 y versículo 10, donde dice: Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Nótese que por el contraste del humilde pasa ahora Santiago al pudiente, es decir, al rico. Y este es también como el contexto determina un hermano, como lo era también el humilde del versículo anterior. No aparece aquí el calificativo hermano, pero se sobreentiende, de modo que debe considerarse al rico como un hermano en Cristo Jesús. Por el hecho de ser rico, y nótese esto, un creyente no debe considerarse como menos fiel que el pobre. En aquellos tiempos, había en la iglesia primitiva creyentes ricos, como por ejemplo José de Arimatea y Bernabé, pero había también presencia de hermanos ricos en la iglesia donde ministraba Timoteo. Dios concede riquezas a algunos y permite también la pobreza a otros. La Biblia no condena la riqueza, sino el amor por la riqueza, como señala la primera carta a Timoteo capítulo 6 y versículo 10, donde dice: Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, del cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Téngase en cuenta que un creyente rico no es, por eso, menos espiritual que uno que es pobre. Mientras que el pobre se le exhorta a gloriarse en su exaltación, en cambio, nótese que al rico se le llama a gloriarse en su pequeñez. Pero, inmediatamente surge la pregunta: ¿de qué pequeñez, de qué humillación se trata? Pudiera tratarse de una expresión irónica, ya que si el rico no fuese creyente, con lo que Santiago estaría diciendo que lo que es confianza propia de las riquezas no tiene ningún valor. Sin embargo, más bien debe de tratarse de un hermano rico, por lo que debe entenderse que sus riquezas materiales no representan algo perpetuo, sino algo que es transitorio, al mismo tiempo que no tienen importancia ante las pruebas. Y el rico que utiliza en el mundo sus riquezas para medir su grandeza personal, debe abandonar esa forma de pensamiento si en realidad es un hermano en Cristo Jesús. Por tanto, la confianza en las riquezas y la orientación de la vida hacia ella es un peligro para el creyente rico. Y la razón para sentirse humilde es precisamente la transitoriedad de su propia vida, comparada aquí con la flor de la hierba. Nótese que un concepto tomado del Antiguo Testamento al que alude cuando dice en Isaías capítulo 40 y versículo 7: La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Así pues, esta comparación que hace aquí Santiago está asentada sobre la hierba para el pasto y las flores de la pradera, que se marchitan y desaparecen. De esa manera, pasará también el rico y con él sus riquezas, con la brevedad con que desaparece el pasto y las flores que nacieron en él. Ya que Santiago afirma que él pasará como la flor de la hierba.
La vida del rico pasará. El término de su existencia terrenal solo será una mera historia pasada que se olvida pronto. El cambio de pensamiento, en ambos casos, en el pobre que debe de sentirse orgulloso de su condición espiritual y en el rico que debe gloriarse solo en su humillación. En la temporalidad humana se produce como consecuencia de la cruz de Cristo. Y es precisamente la cruz es la que nivela a los hombres por igual, ya que ante la cruz toda gloria humana queda anulada para que prevalezca solo la gloria de Dios, como así señala Gálatas capítulo 6 y versículo 14. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago, para establecer una ilustración a lo dicho en el versículo anterior, recurre ahora al ejemplo que se produce a causa del torrido calor en el verano de Palestina, ya que el viento caliente, por la acción del sol que sopla desde el desierto, angosta toda la vegetación y seca completamente la hierba y las flores. Y lo describe desde la salida del sol y el calor del viento solano, más bien que el calor del sol en sí mismo. Y nótese que comienza diciendo primero para describir la salida del sol, literalmente cuando dice salió el sol. En segundo lugar, para describir la acción del viento solano sobre la hierba, cuando dice se secó la hierba. En tercer lugar, para referirse a la caída de las flores, cuando dice cayó. Y en cuarto lugar, para describir la desaparición de la belleza de las flores, cuando dice pereció. Toda la ilustración enfatiza la realidad de lo que era verde y además bello, que por la acción del calor se secó en forma casi repentina, desapareciendo la belleza que antes presentaba. La ilustración es aplicada al rico, a quien ha venido refiriéndose anteriormente. Y será una situación que ocurrirá inevitablemente en el futuro, que como ocurrió con la hierba también él se marchitará. Aunque se puede observar que muchos y muchas se resistan, haciéndose por ejemplo operaciones de todo tipo para aparentar que no se están marchitando. La verdad es que el ser humano, con el paso de los años, nos marchitamos absolutamente todos. Por otro lado, lo que se apagarán son las empresas, literalmente los caminos, esto es, lo que constituía su forma de vida. Así pues, se apagará el rico y con él todas sus ocupaciones. No se está refiriendo tanto al rico en sí mismo, cuya vida es imperecedera, sino a las empresas que constituyen sus riquezas. La aplicación de la ilustración debe llevarse a la reflexión sobre lo importante de las riquezas externas y no efímero de las temporales. Mateo capítulo 6 versículo 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y de igual manera, debiera pensar en la importancia del compromiso con Cristo y el seguimiento fiel del Señor. También el Evangelio de Mateo, pero ahora el capítulo 19, versículo 21 dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Las riquezas materiales en este mundo, como he dicho, son temporales,
y en ocasiones las pruebas pueden menguarlas o extinguirlas, como fue en el caso, por ejemplo, de Job. Sin embargo, la verdadera riqueza consiste en hacer la voluntad de Dios, como enseña el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2 y versículo 17, donde dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Anteriormente Santiago enseñó que las pruebas deben ser afrontadas sin perder el gozo. Y ahora establece una bienaventuranza al estilo propio de los hebreos. Nótese que es un reflejo del estilo de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Y este hombre, al que alude Santiago, ha encontrado en Dios la felicidad suprema, aún en medio de las pruebas. Nótese que puede estar sujeto a diversos conflictos, sufrimientos, dificultades y cualquier clase de aflicciones, pero, pese a todo, es un hombre que tiene la paz de Cristo Jesús en su vida. Ahora bien, note esto: es bienaventurado cuando soporta la prueba. El modo verbal que señala aquí soportar está en presente de indicativo y en voz activa, lo que expresa la idea de perseverar, aguantar, bajo el peso de la prueba. Y esta palabra es la misma en ambos casos en el versículo, si bien algunas versiones como la Reina Valera traducen aquí tentación y luego prueba. De manera que debe considerarse como prueba en ambos casos. Además, la Biblia enseña a resistir la tentación, pero a soportar las pruebas. Y este hombre, al que se refiere aquí Santiago, tiene la capacidad de permanecer bajo la prueba pacientemente. La razón para la felicidad o gozo es, en medio de las pruebas, está en la recompensa que recibirá después de ella. Nótese que no es una felicidad o gozo por causa del sufrimiento en sí, sino de lo que viene tras el sufrimiento, ya que Santiago dice que en la prueba este creyente fue probado o llegó a ser probado. La fe de este hombre fue una fe que fue puesta a prueba y además demostró que era una fe genuina. También debe de considerarse que las pruebas en la vida del cristiano acrisolan la fe. Por tanto, son una bendición en la vida de cada creyente. Y téngase en consideración que resistir la prueba es indicativo de que la fe es digna de confianza de parte del Señor. Precisamente Dios califica de apto al que soporta las pruebas. Romanos capítulo 16 y versículo 10 dice: saluda a Apeles, aprobado en Cristo. En la Biblia hay pasajes que ponen de manifiesto que personas fueron probadas por el Señor. Por tanto, no debe de sorprendernos que también nosotros mismos seamos probados por Dios. La promesa que le hace ser bienaventurado en el conflicto está relacionada con una corona que recibirá. El término tiene que ver con una guirnalda, ya que los antiguos solían ponerse guirnaldas en las cabezas en las fiestas y banquetes para mostrar así su alegría, y solían ser de flores o de laurel. Pero con el paso del tiempo pasaron a ser signo de victoria. Con ellas se coronaba, por ejemplo, a los vencedores en los Juegos Olímpicos, como signo de victoria, y también
de recompensa. Y por otro lado, las guirnaldas de oro eran también la identidad visible de los reyes, como señal de realeza. La corona, aquí de la cual está hablando Santiago, es señal de gozo, dignidad, recompensa y victoria. Y esa corona, que es la corona de la vida, es por tanto una corona determinada y conocida, como expresa la presencia del artículo determinado delante de ella, ya que no puede tratarse de recibir la vida eterna como resultado de la perseverancia en las pruebas, ya que ésta, es decir, la vida eterna, se alcanza no por mérito ni esfuerzo, sino por gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, se trata de una corona que expresa el disfrute pleno de la vida en forma de recompensa. Y el disfrute de esta experiencia bienaventurada comienza en la tierra y se extiende perpetuamente en el cielo, como dice por ejemplo el Salmo 16 y versículo 11, donde dice: me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. También, obsérvese que la corona viene después de haber soportado la prueba. Nadie que está compitiendo recibe el premio antes de terminar la competición. Solo al final de la misma es la persona recompensada si alcanza precisamente la meta. La primera carta a los Corintios, capítulo 9 y los versículos 24 al 25, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que los tengáis, porque aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y esta es la misma promesa que el Señor hizo a la iglesia de Esmirna, llamando a los creyentes a una fidelidad hasta la muerte, con la promesa de recibir la corona de la vida, como así dice Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 10. Ahora bien, note esto: la promesa es para los que le aman, ya que el amor a Cristo es la característica de los cristianos, y las bendiciones de Dios vienen sobre quienes aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, como así dice Efesios capítulo 6 y versículo 24. Además, note que quienes aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Las bendiciones de Dios se proyectan más allá de la vida para quienes le aman. La primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El amor al Señor es evidencia de la salvación. Por tanto, la bendición divina se dirige a quienes le aman verdaderamente, es decir, de un corazón sincero y no tan solamente de palabras. Las promesas de Dios son siempre ciertas. Por tanto, las pruebas son el elemento que estimula la bienaventuranza, mirando más allá de ella. Ante la promesa, todas las pruebas se minimizan y se consideran como leves tribulaciones que producen en nosotros, como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 4 y versículo 17. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice:
cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Los conflictos vienen muchas veces de las pruebas que Dios permite para beneficio de los creyentes en consolidación de su fe. Pero nótese que también pueden proceder de las tentaciones. Y Santiago introduce aquí una prohibición expresa en forma enfática cuando dice él que nadie diga que es tentado por Dios. La palabra utilizada es la misma tanto para pruebas como para tentaciones. Pero sin embargo, nótese que la distinción se establece por el contexto. Aquí, el entorno no es de pruebas, sino de tentaciones que conducen a la caída moral del que es tentado o tentada. Así pues, las pruebas son permitidas por Dios, pero Él no interviene en absoluto en las tentaciones. Téngase en cuenta lo siguiente, y es que Dios usa las pruebas para madurar el carácter del creyente. En ellas, aprendemos a esperar pacientemente en Dios, como dice el versículo 4. Y también, por causa de ellas, buscamos sabiduría divina para entender la razón de las mismas, como dice el versículo 5. Es precisamente en la perseverancia en las pruebas que el creyente recibe promesa de recompensa, como dice el versículo 12. Las pruebas tienen siempre un fin positivo. Pero, sin embargo, nótese esto. Las tentaciones, por el contrario, no buscan la perfección, sino la caída del creyente. Por tanto, siempre contemplan un aspecto negativo, ya que el que cae en la tentación queda lleno de remordimiento por su pecado. Las tentaciones, al ser el elemento vinculado con el pecado, no puede originarse por tanto en Dios, ya que Él es absolutamente santo y justo, de modo que su deseo es contrario a instigar a alguien al pecado. Así pues, acusar a Dios como promotor de las tentaciones es una blasfemia. Y por esa razón, Santiago establece la prohibición cuando dice nadie diga que de Dios es tentado. En la tentación nadie debe decir que está siendo tentado por Dios, ya que acusar a Dios del origen de la tentación es buscar una justificación para la caída. Y lo que Santiago intenta transmitir es la imposibilidad de que Dios, que es bondad y santidad absolutas, puede inducir a alguien a cometer el mal. Pero, en la tendencia del hombre, que es tentado y cae en la tentación, está el atribuir a Dios su propia responsabilidad. Así ocurrió, por ejemplo, cuando Adán pecó, y dijo a Dios que la razón de aquella caída había sido la mujer que me dites por compañera, como dice Génesis capítulo 3 y versículo 12. Y es como si Adán le dijese a Dios: si no me hubieras dado tú esa mujer, no habría pecado. Note que sutilmente estaba responsabilizando a Dios de la culpa personal de su caída. Y esto, en el día de hoy también lo sigue haciendo el hombre y la mujer, que es tentado y peca en contra de Dios. Nótese que el mismo Señor Jesús nos enseñó a orar diciendo: no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6 y versículo 13. Así que es imposible que en respuesta a la petición sea el mismo Dios quien conduzca a los suyos a la tentación. Las tentaciones han de ser imputadas, por tanto, a Satanás, que es el padre de la mentira,
como dice el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 44. Santiago, como confirmación de lo dicho, introduce dos pruebas. La primera, la relación con la santidad infinita de Dios. Como dice este versículo, Dios no puede ser tentado por el mal. La declaración tiene que ver con la absoluta impecabilidad de Dios y su total alejamiento del pecado, en contraste con los dioses griegos, considerados en la mitología como sujetos a tentaciones. Pero sin embargo, nótese que el Dios de los cristianos es santísimo, apartado absolutamente del pecado. A causa de su perfección, Dios no tiene contacto con el mal, ni lo utiliza en detrimento de nadie. Por tanto, nadie debe de acusarle de la responsabilidad de sus propias culpas. Nótese que la Biblia enseña la bondad de Dios. En el Salmo 145 y versículo 9 dice: «Bueno es el Señor para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras». De manera que el Señor, en lugar de inducir a los suyos al pecado por medio de la tentación, conduce todas las cosas para su bien, como así señala Romanos capítulo 8 y versículo 28. Y una nueva razón por la que las tentaciones no pueden atribuirse a Dios es que Él mismo no tienta a nadie. Y como he dicho anteriormente, la forma verbal tienta equivale en este contexto a impulsar el mal, en el sentido perverso de impulsar positivamente al pecado, asunto contrario a la santidad de Dios. Por tanto, la enseñanza es que Dios no es el autor ni originador de las tentaciones. Existe una cierta dificultad en la interpretación del verdadero sentido de toda la oración, cuando dice Dios no es tentado ni Él tienta a nadie, ya que aparentemente se trata sobre todo la primera parte de una enseñanza ilógica, por lo evidente, ya que todos sabemos que Dios no puede ser tentado en el sentido de inducido al mal, como se consideró ya en el párrafo anterior. Pero no deja de ser la oración un todo en el texto griego al que debe dársele sentido unido. Sin duda, se trata con la primera parte de la expresión no puede ser tentado, es decir, evitar una tautología con la segunda parte ni Él tienta a nadie. Así pues, el sentido consecuente es este. Como dice, Dios es santo, es incapaz de querer el mal, por lo que no puede ser tentado a tentar al creyente, esto es, no puede ser tentado a inducir al mal, ya que si las pruebas tienen como propósito consolidar la fe, las tentaciones tienen como objetivo incitar precisamente todo lo contrario, es decir, al mal. Dios nunca origina la tentación, sino que actúa para librar a sus hijos de ella. Nótese lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y también la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y voy concluyendo ya con esto.
Estimado y estimada oyente, este versículo de la palabra de Dios dice que habrá un juicio y un castigo. Ahora bien, ¿quiénes serán estas personas que serán castigadas en ese juicio? Pues mira, son aquellas personas que deciden por su propia voluntad vivir en el pecado, es decir, que hacen todo lo que va en contra de Dios y también en contra de su prójimo. Pero también debe de tenerse en cuenta que nos dice este versículo de los librados del juicio de Dios y los que Dios libra de tentaciones, que son aquellos y aquellas que han recibido a Jesucristo en sus vidas como su único y suficiente Salvador. Y es por eso que, amigo y amiga oyente, que si tú le rindes tu vida a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, Él puede no solamente darte salvación y vida eterna, sino que también puede librarte del vicio y de las cosas que dañan tu vida. Tú sabes cuáles son y sabes que quizá lo has intentado muchas veces y nunca la has logrado. Así pues, te animo ahora en este momento a que tú puedas hacer una oración de fe conmigo para aceptar a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Dios eterno, ciertamente muchas veces sin saber cómo he sido inducida a hacer cosas que no quería y que luego me arrepentí, pero ya estaba hecho el mal. En este momento te pido perdón, Señor Jesucristo, por todos mis delitos y pecados, y me arrepiento de ellos, y te recibo como mi único y suficiente Salvador, y te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.